Yo desde el bachillerato o desde la prepa, yo entré a Bellas Artes, a una escuela de iniciación artística. Desde muy pequeño siempre se me ha inculcado la parte de las artes plásticas, las artes gráficas. Fue en el bachillerato que me di cuenta que no me estaba gustando. Mira, realmente el storytelling más que nada es crear una narrativa. Tú tienes un personaje que me parece que se llama Chipocluda. ¿Me puedes hablar un poquito de tu marca? ¿Cómo nació? ¿Por qué nació? Chipocludas, el origen va a ser muy chistoso. Inició A ver. con una ex. Sebastián Cruz, ¿cómo estás, brother? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Kish? Estamos bien. Motivados, pompeados, cansados, pero estamos bien. O sea, lo importante es que sentimos. Y si sentimos, vamos a darle, pero con todo. Tener todavía energía, decimos. Bueno, yo no sé si queda energía, pero hay motivación. Hay pure will, es lo que tenemos para darle con todo. Está bien, está bien. Sí, igual de este lado, igual. Tratando de llevarlo todo a full. De hecho, Sebastián, recuerdo la conversación que tuvimos anterior a grabar a esto y hay varios temas que me parecen bastante interesantes. Voy a soltar el primero así como sneak peek para las personas que están viendo este contenido sepan de qué va a ser lo primero que vamos a hablar. Y tiene que ver un poquito con storytelling. Y lo voy a dejar ahí. Porque antes de hablar de, ¿verdad? De empezar a hablar de esos temas, me gustaría que hables un poquito de ti. Tipo, quién tú eres, de dónde eres, qué tipo de cositas estás haciendo. Van a haber un montón de personas que van a ver este contenido y van a decir, ah, sí, Chipo, yo lo conozco, yo sé el trabajo de él. Pero van a ver otro reggaetón de personas. Reggaetón, mira, a mí es que soy boricua, lo digo hasta en las oraciones. Otro reguerete, que yo no sé si es una palabra, pero va a haber otra cantidad de personas que ven este contenido y que digan, pero ¿quién carajo es Sebastián? Así que, no sé, de una manera muy concisa y breve, ¿me puedes hablar un poquito de ti? Sí, mira, yo soy diseñador de profesión. Salí de la Universidad de Bellas Artes, aquí en México. Soy justo resido ahorita en México. Eh, y pues actualmente pues me encuentro estudiando una segunda carrera enfocada a animación. Llevo ya un rato de trayectoria, incluso desde que entré a la carrera, pues dentro del área del diseño, enfocándome un poquito al branding y comprendiendo esta parte como de contar historias, pero Ujú. cómo hacer que una marca logre contar historias, ¿no? Cómo cómo incluso conectar con la gente. Y justo de eso me gustaría hablar prontamente porque, y spoiler, no sé cuán profundo vayamos a hablar del storytelling Ujú. o de las historias, pero creo que es una parte fundamental, creo que es una parte importante. Me parece que recientemente en redes sociales se está hablando más de este tema. Estoy viendo cada vez más creadores hablando de la importancia del storytelling y de hacer buenas historias y de conectar. Pero antes de brincar a esa parte del storytelling, me dijiste que estudiaste primero Bellas Artes. Ujú. Spoiler, yo también estudié primero Bellas Ah, Artes. wow. Antes, antes de brincar a arquitectura, que es lo que terminé haciendo y de lo que me gradué, estuve un semestre, muy poco tiempo, pero estuve un semestre o un año, un semestre, creo que fue un semestre, en Bellas Artes. ¿Cómo fue tu experiencia en Bellas Artes? ¿Era lo que querías hacer o luego te diste cuenta que era parecido pero no lo mismo? No, fíjate que me pasó al revés. Yo, fue muy chistosa esta situación. Yo desde el bachillerato o desde la prepa, yo entré a Bellas Artes, a una escuela de iniciación artística, enfocándome mucho a las artes plásticas. Desde muy pequeño siempre se me ha inculcado la parte de las artes plásticas, las artes gráficas, pintura en diferentes técnicas, escultura, etcétera, ¿no? Fue en el bachillerato que me di cuenta que no me estaba gustando. Y, Normal. incluso ahorita en mi otra carrera, en mi segunda carrera, llevo unas materias de artes plásticas y digo, "Ugh, me está pesando, me están pesando Pero horrible". ni que fuera matemática, biología, unas cosas así, quizás que pesan un poquito más, historia de la lengua, yo no sé. O sea, ¿qué tipo de clase pudiera pesarte en Bellas Artes? ¿O estoy Eh, siendo muy ingenuo? no, realmente, a lo mejor no me pesaban, pero
justo Dizque, no eran lo que me llenaban. escultura, yo no quiero hacer escultura. Es como que, bro, escultura dentro de todo es bastante cool. Es que siempre me he considerado alguien muy metódico. Siento que Ok. llevo las cosas muy metódicas y cuando justo empecé a desarrollar, me acuerdo mucho en el último año del bachillerato, ya ves que luego llegan las escuelas y te empiezan a llevar a ponentes, ¿no? A decirte, ven a esta universidad, ve a tal universidad, ¿no? Ninguna me llamaba, o sea, como eran escuelas mismas de bellas artes, aquí tenemos una instalación que se llama CNA o el Centro Nacional de las Artes, que es, digamos, como la ciudad donde están todas las universidades de este instituto. Ujú. Eh, entonces, pues fuimos nosotros a verlas, fuimos a la que es propiamente de artes plásticas, los que estamos en el área de artes plásticas, y la verdad, nada del plan de estudios me llamó. eh, no sentía que era mi enfoque. Entonces, ya platicando un poco con unos profesores, me dijeron, tenemos otra, o sea, Bellas Artes tiene otras universidades. Tenemos la Universidad de Diseño de Bellas Artes y la Universidad de Artesanías de Bellas Artes. Eh, y justamente me llamó bastante la atención porque un profesor me dijo, es que tienes como mucho esta parte metódica, o sea, buscas, desde ese momento ya buscaba, yo me iba mucho como a la parte industrial, o sea, producir objetos, Ok. hacía bolsas, hacía confección de bolsas, de mochilas, ¿no? Luego yo llevaba mi mochila confeccionada, ¿no? Y eso me gustaba, o sea, realmente me empezó a gustar muchísimo. Eh, Que es raro, la parte metódica dentro de la creatividad, pienso yo que no es la más común. Creo que lo más común con las personas creativas es que son medias al garete, random, se dejan llevar por la musa, Ujú. no necesariamente están bien organizados, ¿sabes? Esa parte metódica sí, hay muchos que la tienen. Yo soy uno que si tú me quitas la agenda, te mato, o sea, me vuelvo loco. Yo no puedo bregar con... Que es gracioso, porque los otros días tuve una conversación con Ana. Saluditos a Ana. Y yo le estaba preguntando cómo era su semana de trabajo, cómo ella se ve, o sea, ella tenía una agenda, un calendario en donde todos los días apuntaba las cosas y su contestación fue algo así como que no, yo me levanto por la mañana y sé que tengo cosas que hacer y las voy haciendo poco a poco y yo no, tú eres muy libre, o sea, tú eres demasiado hippie para mi gusto, yo no pudiera vivir con ese nivel de presión sabiendo Sí, que tengo cosas que se me van a olvidar en la semana, no, 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 no. sí, yo por un tema, digamos, que me empecé a forzar mucho a llevar justamente una organización, yo la verdad tengo un tema de neurodivergencia muy fuerte, Ok. entonces, o sea, de TDA, entonces, desde que fue muy chico, pues sí me tuve que ver obligado, pues, a forzarme a, organízate, porque tantito se Ujú. me van las cosas y, ya me perdiste, ya me perdiste, o Y ya sea, está en otro mundo. de que puedo estar hablando así, mira, ¿no? Entonces se me va Adiós, todo. Chipo no estaba cocinando, no, está allá en el garaje trabajando en yo no sé qué anda, pal. Así me pasa. Entonces, la verdad es que tuve que agarrar algo como muy estructurado. Y creo que fue por eso que empecé a llevar como toda esta parte muy metodológica dentro de mi proceso creativo también. Eh, entonces, te digo, retomando, llego a la escuela, e investigo en Bellas Artes en la de diseño, en la Escuela de Diseño de Bellas Artes. Aquí le decimos EDIMBA, con las siglas. Y Ujú. me gustó, o sea, el plan de estudios era algo que me llamaba. Ya había tomado cursos un poquito como enfocados a ilustración para el entretenimiento, concept art, películas y todo eso. Y fue muy chistoso porque mucha gente, o sea, como que mi cabeza dijo, yo quiero hacer esto. Pero Ok. y yo platicando, porque aparte era, yo en ese momento tenía 16 17 años y los demás ya tenían como 25 ahorita tenían mi edad, ¿no? Ya habían salido de Ok. la carrera, ya llevaban carrera hecha, ¿no? Y muchos coincidieron en que habían estudiado diseño. Entonces para mí fue como de, entonces si quiero estudiar esto, acá me tengo que mover. Bueno, si quiero hacer esto, me tengo que mover por este lado, ¿no? Si todos ellos lo Ujú. hicieron, pues a lo mejor ahí hay algo, ¿no? Que puede ser el caminito, ¿no? Claro, claro. Haces el proceso yo hago el proceso de admisión, me aceptan
y ya, la verdad es que para mí es una de las mejores escuelas. De hecho, aquí en México está catalogada como la escuela número uno en diseño gráfico en México. Ok, Entonces wow. es una gran escuela, excelentes profesores, mi generación increíble, yo me la pasé súper bien. O sea, la verdad es que incluso en el desarrollo, en mi desarrollo como diseñador, en cuestión de estudios, fue bastante fuerte. Y a partir de ahí empecé a encontrar bastantes cosas que me llamaron la atención, desde el branding, nos empezaron a meter un poquito de temas de marketing también. Ujú. eh, y justamente ahí fue donde empecé a envolverme más dentro de este mundo, ¿no? Tanto del cómo puedo conectar más con la gente. Y eso siento que fue un poquito más de forma empírica, en el sentido ya sobre la práctica, no dentro de la escuela. Pero Ujú. sí fue como un poco en ese sentido que dije, me gustó. O sea, la verdad es que es mi alma mater y siempre, siempre cargo con mucho orgullo esa escuela, la verdad. Y habiendo pasado por una universidad o teniendo, ¿verdad?, unos estudios de la manera clásica, quizás, no sé si clásica es la palabra, pero habiendo pasado por la universidad, mirando para atrás, ¿crees que fue la decisión correcta? Completamente, sí, Sí. completamente. Si tuvieras que, o sea, 5 años atrás, tienes la misma decisión, ¿estudiarías en una universidad o lo harías por medios no tradicionales tipo cursos online, YouTube? Mm, creo, esto ya lo voy a decir con un sesgo personal, creo que... Creo que todos sabemos cuál va a ser el seco que vas a tener, pero aún así me interesaría saber, ¿verdad? Porque siempre me da mucha curiosidad preguntarle a personas que pasaron por la universidad, Ujú, viendo lo que aprendieron y lo que hay allá afuera, particularmente en la época de la internet y del conocimiento gratis, ujú. básicamente, si piensan que vale la pena, si piensan que, o si lo volverían a hacer, o si hicieran algo diferente, tipo quizás no es este grado, quizás hubiera estudiado esta otra cosa y lo complemento con esto, ¿sabes? ¿Cuáles hubieran sido los cambios o si no hubieras hecho ningún cambio? Uy, creo que lo único que cambiaría en este sentido sería haberme enfocado desde un inicio más a lo que ahorita estoy estudiando. Siento que en algún punto me enrosqué mucho dentro de diseño. Y no digo Ujú. que no me haya gustado. De hecho, me enrosqué porque me encantó demasiado. Fue maravilloso. Pero justo ahorita como que siento que me tengo que volver a empapar de cosas de cosas nuevas, ¿no? Que bueno, al Ujú. final aprender, ese es el recorrido, ¿no? Te tienes que empapar, Claro. tienes que absorber nueva información, nuevos conocimientos. Pero creo que sería lo único que cambiaría. Si la repetiría, sí la repetiría en el modo tradicional. Más que nada Esa es porque... la palabra, tradicional. Más que nada porque yo con cursos en línea, yo con cursos incluso como de páginas, ¿no? Donde pagas los cursos. No. Los pago y jamás se ven. Están ahí nada más riéndose de mí. La platita va donde la persona que lo hizo y tú no aprendes un carajo. Exacto. Y siento que fue algo que me sucedió, por ejemplo, dentro de pandemia. Ves que en pandemia, bueno, al menos en el caso aquí en México, a todos nos mandaron a clases en línea, todo Ujú. virtual. Entonces, para mí fue súper pesado llevar ese proceso de aprendizaje tras una pantalla. Para muchos. Yo recuerdo cuando pasó la pandemia, ya yo me había graduado, pero conozco a muchos compañeros que tuvieron que estudiar arquitectura de esa manera y no es lo mismo. No, No, el aprendizaje no es el mismo, las críticas no son lo mismo. Em, Quizás de aquí a unos, no sé, 5 o 6 años, si se sigue ese transcurso de la manera que estaba, que ya paró, ya las clases volvieron a ser presenciales, ujú, pues quizás hubieran descubierto maneras nuevas de, ¿verdad? De aprender o de llevar el conocimiento, pero
está complicado. O sea, así de cantazo, conectarte a una computadora, los profesores no tienen ni idea tampoco de lo que están haciendo detrás de una computadora, Ujú. el mensaje no llega, cada vez más eso, o sea, cada vez es más complicado captar la atención de las personas, incluso en persona. Sí, claro. Yo recuerdo, yo creo que yo he vivido, y tú también, tú no tienes, tú no estás muy lejos de mi edad. Yo recuerdo un tiempo en donde tú estabas en un pupitre en la high school o en la elemental, muerto del Ah, aburrimiento y lo que hay es prestar atención, no hay más nada, no hay teléfono, no hay nada, ¿eh? sí. Prestar atención y ver qué es lo que pasa. Y poco a poco eso ha cambiado en las universidades y luego viene el teléfono. Hoy día no sé si las universidades, no, la universidad no tanto, porque yo estudio en una pública, eh, no sé si en las universidades privadas o si en colegios privados te quitan el teléfono y eso pues quizás ayuda un poquito a obligarte a prestar la atención, pero si no, esto que está aquí es, muchacho, Ujú. Muy peligroso. robador de atención y no vas para ningún lado, ahí sí que no vas a aprender absolutamente nada. Sí. Así que aprender detrás de una pantalla lo veo complicadito, por lo menos para mí, personalmente a mí se me hace difícil. Sí, 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 también a mí se me complicó bastante. Incluso, pues, estás en tu contexto, estás en tu cuarto, muchos estábamos como en nuestro cuarto, en nuestra casa. Ujú. Entonces es muy fácil decir, ah, prendo la tele, No, sí, tengo la consola pongo la aquí, me pantalla en pongo a mute, salgo jugar. un momento a buscar café o comer o pasa el gato, te distraes, sí, sí, sí. Hay muchos elementos que te sacan de lo que vas a estar haciendo. Sí, sí, sí. Pero entonces, regresando ahora a la parte de storytelling de la que hablé al principio. De manera introductoria, ¿qué me puedes decir del storytelling? O sea, ¿qué has aprendido de contar historias que nos puedas compartir? Si tómame como una persona, o sea, no es que yo no sé nada de storytelling, Mm. pero tómame como una persona que no sabe absolutamente nada. Si alguien está viendo este contenido que no sabe absolutamente nada, ¿qué me puedes decir de storytelling para quizás convertirme o empezar a trabajarlo? Pues mira, realmente el storytelling más que nada es crear una narrativa, o sea, contarle algo a alguien, si, como ahorita, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que tú y yo conectemos? Ahorita lo acabamos de hacer, justamente hace unos momentos. Te platiqué mi pasado en la universidad y justamente coincidimos en que, ninguno de los dos se concentra en clases en línea. Ahí Sí. llegamos a un punto de storytelling bastante perfecto. ¿Por qué? Porque al final logramos conectar con algo en común, ¿no? Al final sentimos como esa empatía hacia el otro. En este caso podríamos redondearlo a lo que es una marca, a algún artista, diseñador, ¿no? Que justamente cuenta su historia, cuenta sus procesos, ¿no? Y que al final genera como esta atención, ¿no? Que a la gente le interesa, ¿no? Y que dice, eso me interesa, eso me llamó la atención, me pareció interesante. Ujú. Y son justo estas características que cuando las tenemos en común, la gente puede no solo empatizar, puede sentirse relacionada, dice, mira, esa persona es como yo. Sí, claro. Por eso es que yo pienso que por lo menos en Instagram las historias son tan poderosas, porque cogen a los artistas, que son estas figuras que hasta hace poco eran inalcanzables, y cuando suben una historia en el baño cagando o en la cocina cocinando o haciendo cosas comunes, te das cuenta, mira, esta persona es igual a mí. Sí. Eso me puedo sentir identificado. O cada vez que se tiran un rant, porque TikTok es para tirar rants Ujú. y los stories también, cada vez que se tiran un rant tipo, esto me pasó, no puedo creer que esto pasó, bla, bla, esta marca o este yo no sé qué, pues la persona como que, coño, a mí también me pasó lo mismo y se sienten identificados. Y al sentirse identificados, pues conectan y con verdad como que eh, hacen más fuerte ese lazo entre el espectador y la marca, o el espectador y el artista. Sí, claro, completamente. Y también creo que depende mucho de justo qué te interesa, pues, compartir, ¿no? O sea, todos podrán, justo como comentaste, ¿no? Todos vamos al baño, todos dormimos, todos comemos, ¿no? Pero al final siempre hay ciertos gustos en particulares. Por ejemplo, si yo comparto una historia que yo, por ejemplo, yo patino, yo hago roller,
Si yo comparto una historia haciendo roller, yo ya estoy conectando con un cierto público, ¿no? A gente a que Ujú, le interesa el roller. Entonces toda mi narrativa puede irse hacia esa gente, ¿no? Mis llantas se rompieron, me acabo de caer en este bache, cuidado, ¿no? Miles, miles de cosas que ya van directamente hacia ciertos públicos. ujú. Hay algo bien interesante que pasa con las marcas y con los artistas, con los comediantes también pasa, con las personas famosas, que es que al principio, como estamos todos igual de jodidos como quien dice, pues las historias que contamos y las cosas que nos pasan, todos nos podemos relacionar con ellas. Pasa Ujú. mucho con los comediantes. Esos primeros stand-up comedy o esos primeros especiales, como les llaman ellos, las personas se relacionan mucho porque todas las historias que cuentan, que al final stand-up comedy es contar buenas historias, que a la final tienen un punchline y son graciosas, Sí. pues la gente se puede relacionar con ellas. Pero mientras más fama va cogiendo el comediante o más va subiendo la escala, las cosas que empiezan a pasarle, la gente no se puede relacionar con ellas. Ya dejan de decir lo que me pasó en el bus a lo que me pasó en el avión o en el jet Ujú. privado o a lo que me pasó en la mansión de yo no sé quién. Y es como que, bueno, pues eso te pasó a ti. Yo no tengo idea de cómo sentirme porque no me ha pasado eso. Sí, claro. El clásico ejemplo es, creo que, esto lo digo de la boca para afuera porque no vi su especial, pero Ellen, tengo entendido que sacó un especial Mm. en donde, creo que o en la pandemia o después de pandemia, no me acuerdo ni cómo fue, es más, no me acuerdo ni si fue un especial, creo que fue un tweet o algo así, no sé, era algo así como que cuando estaba la pandemia, ella estaba como que no, tienen que todos estar dentro del hogar. Y de repente es como que, bueno, pero es que tu casa tiene 28 cuartos. Para ti es súper fácil decir quédense dentro del hogar cuando tiene casi que un mall para caminar. O sea, no nos podemos relacionar. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Con las estrellas, con los comediantes, con las personas cuando empiezan desde abajo, todo el mundo se relaciona con ellas. Ujú. Y como dice el dicho, it's very lonely at the top. Es muy ¿cómo se dice lonely? Es muy solitario en Ujú. la cima. Em, Habiendo dicho todo eso, ¿cómo yo puedo crear una historia o un storytelling para evitar que eso me pase? Si yo soy un diseñador no, si yo soy, digamos, una marca, o soy un personaje, o soy un artista, ¿cómo yo puedo montar mi historia o compartir mi historia para que las personas cuando llegue a ese punto de la cima, que es inevitable porque todos queremos estar en el top, pues no lleguemos a ese top y sea como que "Ugh, ahora va en jet privado, ¿sabes? O de repente es una marca que es como que llega hasta allá y es como que, bueno, pues yo no sé qué es lo que es comprar una cartera de $10,000 porque yo no tengo, ¿sabes? Yo no tengo chavos para eso. Sí, es una pregunta muy, muy complicada. Más que nada porque también conocemos que las distintas marcas pues tienen distintos públicos objetivos, ¿no? O sea, Ujú, Dior, por poner un ejemplo, no se parece para nada a alguna marca o emprendimiento, ¿no? O sea, en cuanto a cómo se conecta con el tipo de público que tiene, ¿no? Y creo que eso también va mucho de la mano, en este sentido de que las marcas crean narrativas justamente con un público objetivo, como te comentaba, con un público al que van dirigidos y finalmente mucho de eso va como muy enfocado ya como en cuestiones de estrategia de marca. Yo creo que si en el punto en el que tú empiezas a crecer, empiezas a hacerte grande, ¿no? Digamos que empiezas desde abajo y vas poco a poco escalando y ya llega un punto en el que pues ya estás como en una cima, ¿no? Que es esa línea delgada en donde dices ya viajo en jet, pero todavía viajo en carro, ¿no? Entonces dices, ¿qué ajá, ajá. publico? ¿Publico la del jet o publico la del carro? Yo creo que todo artista o todo ilustrador, todo creativo, toda marca, todos debemos de tener como muy consciente esta parte de cuál fue nuestro objetivo inicial, ¿no? Cuáles son nuestros valores iniciales, que incluso eso se refleja mucho dentro de los valores de marca, ¿no? Tenemos estas construcciones de los valores empresariales, nuestra historia, es
poder tener como claros cuáles son nuestros objetivos como marca, nuestros objetivos como artista iniciales, ¿no? Y ser fieles a ellos. Ujú. Si llegaron hasta aquí, es muy posible que se estén disfrutando este capítulo. Y si es así, la manera más fácil y gratis de apoyarnos es suscribiéndose a este canal. Solo un 30% de las personas que ven este contenido están suscritas. Mi meta es 50%. Y estoy seguro que con su ayuda lo vamos a lograr. Así que aprovecha, suscríbete al canal y ahora sí, de vuelta al capítulo. Y estas narrativas que construimos en base a nuestro customer ideal o a nuestro, ¿verdad? Personaje objetivo. Yo sé que en el mundo de las marcas hay como ciertos avatares, tipo, em, si tiene este tipo de dinero y viste de esta manera y se ve serio de esta manera, cae como que bajo un renglón y tiene como un título y usualmente usa estos colores y las Ujú. marcas que se ven relacionados a eso tiene esto. Como que eso también está en el storytelling, o sea, cuando hace esta narrativa, ¿tomas en consideración esos personajes o hay como ciertos personajes particulares para cuando haces una historia? Pues realmente eso va mucho desde la planeación. O sea, Ok. yo considero que eso va mucho desde una planeación previa, antes de un desarrollo, claro. Porque al final para eso se hacen tipo focus groups, se hacen toda esta cuestión como de ir a hacer como encuestas, ¿no? Ir a tantear todo el terreno, a ver qué otras marcas se encuentran dentro de lo que tienes interés y claro, irte ajustando, ¿no? Yo creo que la Ujú. comunicación visual en este sentido sí se llega ahorita como lo mencionaste, creo que cae más justamente como en estos estereotipos, ¿no? O sea, en estos Ujú. estereotipos visuales que al final pues ya vienen siendo arrastrados desde años atrás, ¿no? Desde hace Claro. muchísimos años, entonces quitar luego estereotipos o hacer ese tipo de choques, ¿no? De choques para que realmente puedas destacar, vaya, debes de también incluso, como te menciono, tener en cuenta contra quién estás compitiendo, ¿no? Es Ujú, también ujú. una cuestión en ese sentido. En cuestión de narrativa, tú puedes empezar a desarrollar un perfil un tanto sólido en este sentido de decir, yo quiero que, por ejemplo, yo soy una persona que me interesa el alto valor, ¿no? Pongámoslo así, ¿no? Eh, ¿qué, qué tipo de persona o cómo es la comunicación que yo quiero que tengan hacia mí, ¿no? En este sentido de no me gusta que me hablen de tú, ¿no? O sea, a una persona de Ujú. alto valor usualmente no le hablas de tú, le hablas de usted, ¿no? Y toda esa comunicación se empieza a ver reflejada incluso desde el gusto personal de cada individuo, de cada Ujú. círculo y eso al final pues va cerrando un poco como las posibilidades de irte como abriendo, ¿no? De ir abriendo ese cacho y decir, bueno, yo no soy una marca de alto valor, pero quiero llegar con este público, pero pues la verdad es mi comunicación es más casual. Ujú. El público se va a sentir un poco como sacado de onda, ¿no? El público se puede sentir un poco sacado de onda. Entonces, es como este entendimiento de conocer a la gente, de, de, de hacer esa investigación del público objetivo para saber incluso cómo puedes a lo mejor sonar casual, pero cómo le haces para que esa casualidad pueda gustarle a este tipo de personas, ¿no? Me gustaría tratar de bajar esto a tierra para que quizás sea un poquito más entendible a las personas que están viendo este contenido. Ujú. Tú tienes un personaje que me parece que se llama Chipocluda, ¿correcto? Sí, bueno, eso es una marca. Es, eso te iba a decir, Ujú. exacto. ¿Es marca o personaje? Es marca. Es marca. Ok. Pues la confusión viene porque
todo lo que veo en el Instagram es el personaje, es como la comiquita. Sí, sí, sí. Pero entonces, vamos a utilizar a tu marca de ejemplo Ujú. para quizás hablar de estos términos, para que bajarlos un poquito a tierra. ¿Me puedes hablar un poquito de tu marca? O sea, ¿cómo nació? ¿Por qué nació? ¿Para qué es? Ok, ¿Por qué el muñequito? O sea, va. háblame un poquito de la marca. Ok, mira, pues Chipocludas, el origen va a ser muy chistoso. A Inició ver. con una ex. No, chico, no. No le podemos, no le podemos dar ese poder a una ex. Ah, espera, espera, el contexto. Te voy a dar el contexto. Por favor. Yo, bueno, yo cuando entré a la carrera, mi situación era económica, era un poquito apretada. Mi mamá se enfermó de gravedad, teníamos temas económicos aquí del lado de la familia. Entonces, eh, mi universidad también, en mi universidad es pública, gracias a Dios es pública, pero justo yo quería como ir quitando un poco ese peso a mi familia, ¿no? Sabía que mi mamá estaba enferma, entonces pues preferí que todo ese esfuerzo económico se fuera pues a su rehabilitación. Ujú. Y yo empecé haciendo libretas, yo tomé un taller de encuadernación y de cartonería. De armado de cajas y todo para regalos y así. Entonces de ahí me empezó a llegar como justamente ahí entra la ex. Yo un día le regalé una libreta que ni siquiera se abría, o sea, eran de las primeras cosas que yo armaba, que yo hacía como Ok. a mano, así como ya muy estructurado. La libreta no se abría. Este, Pues quizás no era libreta. entonces, a partir de eso yo dije, ok, si logro perfeccionar esto de las libretas, enfocarme un poquito en el encuadernado, comprar papel no es caro, desarrollar la libreta prácticamente no es caro, en nivel producción no es caro. eh, entonces dije, pues me puedo ir por este lado, puedo voltear a pues, sacar algunos pediditos, algunos clientes, ¿no? Que pueda conseguir dentro de eso. Esta ex me empezó a ayudar un poco a sacar clientes, ¿no? Entonces empezamos como a trabajarlo juntos. Termina Ujú. esa relación. Yo le digo, bueno, pues yo me quedo con esto porque yo lo empecé. este. Y Le propusiste con el anillo de matrimonio y le dijiste, dame acá, yo me lo llevo, esto lo pagué yo. sí, exacto, exacto. Entonces ya después de ahí empecé yo a... Lo puse en pausa. Lo puse en pausa como un año. Eh, y la verdad es que me gusta y hasta la fecha sigo haciendo libretas. Ya nada más por un nivel así como de gusto personal. Este... Pero ya después dije, ok, no quiero hacer libretas para este proyecto. Lo empecé a transformar y dije, voy a trabajarlo. Me gusta mucho la animación, me gusta mucho la ilustración. Voy a enfocarlo a ese lado, ¿no? E incluso yo he ido a muchos eventos de gente que justo se dedica a ilustrar y generan su merch, arman sus pines, venden justo sus libretas, sus pósters, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, aquí hay como todo un aglomerado de tanto de lo que sé de diseño como de lo poco que también sabía de ilustración en ese momento. Y dije, aquí Ujú. puedo empezarme a meter. Fue como lo fui desarrollando. Chipocludas. Sí, no sé si tengas como muy en relación ese, ¿cómo se le diría? Ese mexicanismo. No sé No si tengo conozca. ni idea de lo que pudiera significar, ni idea. Significa chingón. Es un mexicanismo muy, muy... Ok. Sí, sí, sí. Que como muy cool Ajá. o bacán o chévere, right? Sí, es un mexicanismo que ocupaban pues mucho, por ejemplo, mis bisabuelos y todo eso justamente para referirse a algo que estaba pues bien hecho, muy bonito, está muy chipocludo, ¿no? O sea, decían, está muy chipo. La palabra completa, Ajá, chipocluda, sí. chipocludo.
Ok. Justamente inicialmente era como libretas chipocludas por el mismo término de, Mm, libretas chingonas, ¿no? Ya a ok, partir de vale, todo vale. eso, pues ya fue evolucionando, le quité lo de libretas porque dije, si ya no voy a hacer libretas, no tiene sentido que diga libretas, ¿no? Ujú. Empecé a desarrollar toda la gráfica y dije, necesito personajes Ju- que cuenten... justo eso te iba, justo eso te iba a preguntar. ¿Dónde vienen los personajes? ¿Qué historia cuentan? O sea, ¿por qué son como son? Ok. eh, es muy chistoso. Como que te digo, todo esto lo he empezado a desarrollar mucho sobre la marcha. En este sentido, empecé yo con un personaje y ahorita son como 10. Entonces, Bien, y bien. Va creciendo. va creciendo, va creciendo. Eh, Mi personaje como principal se llama Tezcatli, que es como un... No sé si has llegado a ver este monito en mi perfil que tiene la cabeza negra con el antifaz verde y los Sí. dientes, ¿no? Y las Eh, estrellitas en los ojos. las estrellitas en los ojos. Ahí va otro contexto muy distinto. Eh, Ujú. este personaje justamente surge de inspiración. Yo debo admitir que tengo mucho fanatismo hacia mi cultura, hacia lo que son mis raíces. Entonces, y hacia ciertas películas que se han desarrollado de animación. Y yo recuerdo que había una película en particular que es la que yo digo, esta es la inspiración de este personaje 100%. Aquí en Ok. México salió como por 2006, me parece. O sea, yo era un niño. Y que se llama La leyenda de la Nahuala. Ok. Ahí sale justamente una escena donde le llaman el cráneo de Tezcatlipoca, que es como un cráneo. Tú lo puedes buscar como Tezcatlipoca y vas a ver como el cráneo tal cual. Voy a tener que aprender primero a escribir la palabra porque no tengo ni idea de cómo se escribe, pero la buscamos, la buscamos. este, y siempre me llamó la atención específicamente ese cráneo. O sea, yo lo veía. Es un dios prehispánico. Es un dios Ok. de los aztecas. Entonces es un dios eh, de la narrativa prehispánica de toda nuestra historia. Y yo lo veía y yo decía, es que tiene algo. O sea, tiene algo muy curioso. O sea, tiene una vista muy curiosa. Y justo empecé a notar que en México nos sentimos como estamos como muy estancados en el sentido de que eh, nuestras narrativas giran mucho en torno a nosotros, ¿no? A lo que es México, Día de Muertos. Ujú. Y yo dije en algún punto, sí quiero crear personajes que representen a México, pero no te quiero contar la misma historia que ya contaron otros ilustradores, que ya contaron miles de personas de México. Y ahí va el Ujú. contexto. Yo conocí... Todo esto va a parecer como cosa de Como duelo. me digas como me digas como me digas que conociste a otra mujer, aquí se acaba la entrevista. Yo voy a decir, este muchacho lo que vive es para las muchachas. Pues más o menos así sucedió. No puede ser. Yo conocí a una chica que al final... Para mí que tú eres reggaetonero low-key, o sea, tú No, lo que vives es para las baby. mira, ya para eso, para ese tramo ya habían pasado casi 4 años. Entonces, Ok, es válido. ok, ok. Entonces, esta persona que yo conocí, esta chica, que se hizo muy gran amiga mía, tenía esta situación de que pues se iba a ir a estudiar una maestría de España. Entonces yo estaba Ok. ahí aferradísimo, yo diciendo, no, yo quería esto, ¿no? Era mi relation situation, ¿no? Mi shifty Ajá. situation. Entonces, fue muy chistoso. Y dije, aquí le puedo dar, o sea, dije, aquí le puedo dar. ¿Por qué? Porque es algo que mucha gente, creo yo, ha tenido que pasar, ha vivido, ¿no? Sí.
Eh, no necesariamente un amorío, sino puede ser una cuestión de amistad, un familiar, un ser querido, ¿no? Entonces dije, este es el punto en el que puedo crear una historia con la que puedas, con la que la gran mayoría de la gente se sienta, pues, Identificada. identificada, exacto. Ujú. Y justo, Eh, Está bien interesante porque el año pasado, más o menos para esta fecha, tuve una entrevista, una conversación con una muchacha, su nombre es Fernanda, me parece que es de México también y es interesante porque todas sus ilustraciones es imposible no relacionarse con ellas porque son de lo cotidiano, es del día a día. ujú, Es el se me pasó el bus y ahora qué tengo que hacer. O mira que el muchacho y me sonrojé porque me dijo esto. Le quería pedir la hora más que para hablar con él y no me atreví. Y son un montón de anécdotas y de historias que tanto varón como hembra o mujer la sientes porque te sientes identificado, la has vivido antes. Y eso es lo que ha hecho para su trabajo, su ilustración ¿verdad? Y sus redes sociales y demás, es que ha cogido su cuenta y la ha explotado por unos niveles absurdos. Tanto así que ella me dice, o sea, yo tengo un montón de fanáticos tipo hardcore, de estos que en cuanto pongo algo empiezan como que, no, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó ujú. con tu novio? Y ya como que, no pasó nada, esto es solamente Es un un dibujo. dibujo. Ajá, pero está tan amarrado Ujú, a su personalidad, a las cosas que vive y a las historias que cuenta, ujú. que es inevitable no sentirse relacionado. Y Claro, me completamente. parece chévere, porque justo eso es lo que estás haciendo con estos personajes. Estás trayendo historias o estás trayendo anécdotas en donde cualquier persona se puede sentir identificado con lo que este personaje está haciendo, porque todos hemos pasado un corazón roto, todos hemos Ujú. pasado por pensar, esta es la persona que es, todos hemos pasado por un, no, se me fue y se fue lejos y Sí. yo la voy a detener en el avión y le voy a decir que no, que se quede, o sea, todos hemos pasado por esas estupideces. Sí, claro. Así que es una manera muy interesante, pienso yo, de conectar y de crear el personaje. Sí. De hecho, este es como mi personaje como más insignia. Es el que más desarrollado, al que más le he metido. Tengo otros personajes también. ¿Y Eh, cómo se llama? este personaje, Tezcatli. Sí, Tezcatli. Ok. Y Y los otros personajes que tienes, ¿verdad? Que he visto así por encimita dentro de tu página de Instagram. ¿Por qué nacen? O sea, ¿por qué no te quedas con un solo personaje? ¿Por qué sigues creando personajes? Habla un poquito de los demás. mm, mira, yo realmente quiero crear personajes por el hecho de que no quiero quedarme solamente con una historia. Siento que este personaje me puede encasillar a una historia y quiero que esa historia sea única de ese personaje, ¿no? Entonces, Ujú, al final también busco crear una licencia. Finalmente, Chipocludas, esto va como muy de la mano. Empecé a crear los personajes y dije, tengo que crear una licencia. Tengo que crear licencias para contar todas las historias que yo quiera y que me ocurran, que le ocurra a gente, ujú. y, y que al final el tener un... Es como Marvel o DC Comics o Cartoon Network, todas estas marcas que crean licencias de personajes, en específicamente ilustrados, que con uno, podrán tener miles, ¿no? Pero siempre hay uno en el que una persona se siente identificado, ¿no? Ujú, Entonces, de todo ese acervo, siempre uno tiene ciertas cualidades, ¿no? Uno puede ser gruñón, otro puede ser más apático, otro puede ser muy alegre, muy enérgico, ¿no? Y al final, a partir de todas esas características, pues vas conectando con cierta gente, ¿no? Incluso esas mismas características van detonando ciertas situaciones que, por ejemplo, a alguien ujú. muy introvertido no le van a pasar las mismas cosas que a alguien extrovertido, ¿sabes? Claro. O sea, el extrovertido en algún punto vamos a ver a un extrovertido así atado,
contra la pared y con un policía y el introvertido va a ser el que va a ver el video, ¿no? ¿Sabes? Claro, claro. Em, Te pregunto, yo conozco mucho de cómics y superhéroes y personajes. Ujú. Se me hace muy difícil como que ponerlo en, o sea, si tú me dices este personaje es de DC o, o de Marvel, pues como que no lo logro coger como en la cajita. Ujú. Pero me gustan los cómics y los veo bastante. ¿Superman es del mismo mundo que Spider-Man? O Mm, sea, ¿son los de la misma casa o son no, no diferentes? son de la misma casa. Ok, pues deja ver cómo cuento esta historia, porque pensaba que era Superman, pero parece que no. Ojo, cojan lo que voy a decir próximamente, cójanlo con un grano de arena. Tengo entendido que el éxito rotundo que tuvo Spider-Man tiene que ver con que es un chamaquito de high school, normal cualquiera, no es el fortachón, no es el popular, es el escuincle que le quitan la comida, que no vive con los papás. O sea, el éxito rotundo de ese personaje, que es un superhéroe, no necesariamente son los poderes que tiene, sino que las personas que lo ven como personaje en aquel momento se sentían muy identificados con él. Es como que es un chamaquito igual que yo, tiene todas las características que tengo yo. Y si él puede hacer las cosas grandiosas que está haciendo, ¿por qué yo no las puedo hacer? A diferencia, por ejemplo, de Superman, que no sé, quizás en el mundo de él, sí, o sea, en el mundo de este personaje, si sería Captain América o este personaje que es perfecto, que se hace muy difícil. O sea, No es empatizas, imposible no identificar, empatizas. no puedes empatizar con un alien que vino a otro planeta que no le hace nada, Ujú. ¿sabes? ¿Qué te jode? Las piedras verdes, o sea, eso no es, ¿qué carajo es eso? O sea, no hay manera de empatizar con ese pana. Que después las narrativas y la construcción del personaje lo hicieron un excelente personaje y las personas lo adoran y demás, chévere. Pero tengo entendido que el éxito rotundo de Spider-Man, way back then, cuando salió por primera vez, era justo por eso, porque la gente podía relacionarse con él. Sí, claro, todo es muy interesante y es un como ejemplo muy, muy aterrizado, es un ejemplo como, ya que como dices, la mayoría de la gente conoce, eh, justo mucha gente se siente identificado con Spider-Man por el tema, a lo mejor no de que sea un chavito, porque al final también a adultos les gusta, pero justo es al personaje al que más cosas malas le suceden. O sea, es como el personaje de Sí. ¿qué más le podemos hacer a Y, a este y el, sujeto? y el más, y el más bueno, o sea, Loki, el hombre araña, Peter Parker, siempre ha sido un buenazo, Ujú. siempre es súper nice, bueno, Sí, se lo ¿sabes? Como toma que hace las todo cosas así, bien, con buena actitud y es siempre, ajá. gracioso. Yo creo que de las cosas que a mí más me gustó de Spider-Man cuando por primera vez lo vi, cuando salió y lo vi en comiquitas y demás, es que es un personaje que está todo el tiempo tirando chistes y todo el tiempo vacilándose a los enemigos y todo el tiempo cada vez que pelea con un villano lo que hace es tripeárselo, Ujú. tipo, yo no sé, por qué si es con, no sé, el Duende Verde, tipo, ¿por qué tu careta se ve? No sé, o sea, lo que hace es todo el tiempo vacilarse a Sí, los enemigos y eso es demasiado gracioso, es sí, como, wow, claro. este personaje, yo pudiera ser este personaje. Porque además en ese punto, por ejemplo, de las peleas te rompe completamente ese sentido de, a ver, si yo me pelearía, yo no me estaría, o sea, no tendría ni siquiera la cabeza, ¿sabes? Para pensar en un chiste, ¿sabes? O sea, de Claro. tantas cosas que suceden, a lo mejor en una pelea, ¿no? Nunca he estado en una, pero de tantas cosas que suceden eh, en ese contexto específicamente, Ujú. lo que menos tienes cabeza es para pensar Para en un tirar chiste. chiste, ¿no? Entonces rompe completamente y ahí es donde hace como un cierto acento dentro de ese personaje, Ujú. poniendo ese ejemplo, ¿no? Hace un acento en decir, o sea, le suceden cosas malas y todavía incluso teniendo que lidiar con esas cosas malas, se las toma súper relax, ¿no? Obviamente, pues, eso en cuestión de que es como si viéramos dos personalidades, ¿no? Porque tenemos la personalidad de Peter Parker, que Ujú. es en la que sí, como que se come todos estos sentimientos, se siente triste, se siente desmotivado, tiene
tiene un montón de problemas, ¿no? La escuela lo Ujú. molestan y todo, pero cuando se pone la máscara dice, aquí ya no soy Peter Parker, aquí puedo ser otra cosa, soy otra persona y puedo enfrentar las cosas de diferente forma, Ujú. puedo reírme de las malas cosas, ¿no? Que low key es un poquito lo que hace Deadpool. Creo Ándale. que el boom de Deadpool en los últimos años y en las películas es eso, es un personaje que es gracioso, es muy Ujú. chistoso y lo que está haciendo es tirando chistes y te mata, te vuela la cabeza y mata a todos los que están al lado, pero haciendo chistes. Sí, Y eso es como no quiero decir lo nuevo, pero es como lo diferente. Y como es sí, diferente, pues da da risa. risa, sí, claro. Sebastián, esto ha estado bastante cool. No me quiero ir sin hablar de un tema que creo que es importante y es que usualmente cuando las personas terminan su carrera o terminan de estudiar, si no han pasado por este proceso de trabajar mientras estudia, cuando terminan de estudiar suelen encontrarse con la famosa pregunta de Now what? ¿Y ahora qué? O sea, me gradué, tengo el diploma, ¿será que empiezo a subir contenido? ¿Creo un website? ¿Qué ¿Qué hago? hago ahora? O sea, es exacto, me voy a trabajar para una agencia. O sea, ¿qué hago? Si yo soy una persona que está en esa posición, ¿qué tú me puedes decir a mí o qué quizás recomendaciones puedes darle a alguien en esa posición? Mm, bueno, si van recién saliendo de la carrera, creo que lo más importante, y esto es como un muy buen ejercicio. Primero, yo de ley siempre digo, ten un book a la mano. Un book. Sea una página de Instagram solamente enfocada pues justamente como a subir tus proyectos, incluso los que hiciste en carrera. Ujú, Algo que por ejemplo nos decían mucho y que yo creo que también a ti y a todos nos los han dicho en esta área, dentro de los que hemos trabajado, dentro de los que hemos estudiado, digamos, en este tipo de educación tradicional que vamos a la escuela y todo, es que todos los proyectos escolares trátalos como si fueran proyectos profesionales. Para ujú, que esos sean tu acervo de book. O sea, porque al final, pues, uno sale de la carrera y si no tuviste, no fue mi caso, ¿no? En ese sentido, pero pues si no tuviste como esa atracción de poder trabajar al menos un poquito en una agencia o de poder trabajar y estudiar al mismo tiempo y no traes un historial laboral, se vuelve más complicado, ¿no? Entonces, tu único respaldo es que trates todo lo que estás desarrollando en la universidad como si se lo fueras a presentar a los de RH y decir, este es el proyecto que yo trabajé. Es, jamás decir que es un proyecto escolar, o sea, menciónalo como si fuera un proyecto real, que sí existe, ¿no? ujú. Y al menos ahí ya vas a poder decir, bueno, al menos ya salgo con un poco de tranquilidad de saber de que el proyecto que desarrollé se ve bien, ¿no? Ya después cuando te hacen la pregunta de cuántos años de experiencia traes, ya ahí nos podemos, ya ahí nos Ya ahí podemos, te jodiste. O mientes o te sacas la verdad. Pero creo que esa parte, vamos a ver, creo que es importante. Em, creo que corrígeme si me equivoco, pero creo que lo que estás diciendo es que persona creativa que sale de la universidad necesita un portafolio, sí o sí, de ley, sí, para buscar trabajo, para enseñarle tu trabajo a los posibles clientes, etcétera. sí, claro. Y hay dos maneras de hacerla. O sales de la universidad o de los estudios y dices, bueno, voy a hacer proyectos, lo que llaman case studies, que son proyectos falsos, Ujú. particulares, con unas metas particulares para crear tu portafolio. O aprovecho que en la universidad dan taller, dan trabajo y dan proyectos y trato esos proyectos como proyectos de portafolio. Y me Sí, aseguro de, obviamente este proyecto va a tener una nota, lo van a cualificar, pero yo lo voy a trabajar tan y tan bien para luego poder poner esto en un portafolio. sí. Spoiler alert, no quiero sonar arrogante, pero spoiler alert, si eres un joven o una persona que está en la universidad y estás trabajando un proyecto de universidad, se nota.
créeme, una persona con mucha experiencia, una persona que lleva en el mundo laboral, sabe cuando un proyecto es de universidad, sabe cuando Ujú. un proyecto es inventado, sabe cuando llevas muchos años en el, ¿verdad? En la carrera. No, no traten de tapar el sol con una mano, es lo que quiero decir. Y no está mal. Las personas que están ahí para reclutarte y las personas que están ahí, tus próximos peers, saben que tú estás recién graduándote, so, eso nunca ha sido un problema. Pero no por esto significa que no vas a tener un portafolio. Un portafolio igual tienes que tenerlo. Así que mi recomendación es, obviamente, todo trabajo que tengas, que entiendas que sea bueno y entiendas que sea de valor, ponlo en el portafolio, te va a ayudar. El portafolio es algo que yo diría que anualmente tienes que estar modificándolo. Sí. Dependiendo de la escala que estés, si tú eres una persona que estás trabajando proyectos multimillonarios o millonarios o muy grandes, pues quizás no tienes que estar, ¿verdad? Todo el tiempo eh, updating it. Pero si, aún así, si tú haces 10 15 20 proyectos al año o más, chances are que al final del año vas a tener dos o tres proyectos más relevantes, mejores, más completos, que hablan mejor de tu marca y de tu persona, que puedas incluir en tu portafolio y reemplazar algunos. Así que es un proceso de constante crecimiento y de constante, ¿verdad? Update. Aún así, si estás empezando, tomar trabajos de la universidad es muy buen, ¿verdad? Es muy Ujú. buena base. Si no, pues no hay nada de malo con crear proyectos fake, o sea, los famosos Sí, case no. stories. Lo que sí es asegúrate, porque el problema con los case stories es que la gente gansa, como dicen en Puerto Rico, y entonces cogen el proyecto para hacer todo lo que ellos saben hacer y no te pones reglas. Y lo interesante de un proyecto y la razón por la que alguien te va a contratar porque hiciste un case story de un restaurante, de una marca de ropa, de zapatos, de comida, de lo que sea, es porque tú mismo te pusiste unas reglas y pudiste cumplirlas. Y Ujú. no solo cumplirlas, voy un poquito más allá. Dentro de esas reglas, dentro de ese case story, debería haber problemas que tú vas a resolver. So, tú lo que estás enseñando es no solo, digamos que sea una marca para comida, un restaurante. No solo saber qué bonito mi logo y los colores y mira la tipografía y cómo la puse y mira los mockups, sino cuál era el problema, que en este caso imaginado, pero cuál era el problema que tenía ese restaurante o cuál era el set de problemas y cómo tú creativamente lo solucionaste. Inclu- Ya sea... Ajá. Perdón, te interrumpí. Incluso creo No, que no, dale. como algo muy, o sea, algo como muy esencial, es que tú, bajo este pensamiento crítico, empieces a resolver esos problemas, ¿no? No solamente es como decir, Ujú, el color no funciona, ¿no? Es tú volverte más consciente de por qué no funciona, eh, tal forma o tal color, ¿no? O sea, empezar no a trabajarlo a nivel visual, sino también a trabajarlo a nivel de pensamiento, ¿no? Empezar a generar este pensamiento de diseñador, de creativo diseñador, para que justamente cuando tú entres a una industria, a una agencia, tú puedas resolverlo, pero ya con un nivel pues alto, ¿no? Porque incluso algunos reclutadores llegan con el senior, con el diseñador senior, ¿no? Y el senior ujú. te puede cuestionar, te puede preguntar o te puede pedir que soluciones algo en ese momento, ¿no? Y y tú debes de tener ya teniendo ese ejercicio, o sea, no en el sentido de, sí, lo hago a nivel visual, no, tú deberías de ya incluso, si no hay posibilidad de computadora, tú decir, pues lo puedo resolver así porque esta situación no ocurre así, o sea, tienes que tener esta agilidad mental de pensar en el problema y las soluciones de una forma tanto coherente como pues justo que se justifique, ¿no? Que se justifique y que se vea que realmente llevas esa escuela detrás, ¿no? Ujú. Y de modo, o sea, para finalizar esto y para darle como un full circle moment, ese tema que hablamos al principio de las personas se sienten identificadas con lo que tú dices, en el portafolio pasa lo mismo. Cuando tú creas un case story de un restaurante,
van a haber otros restaurantes que van a decir, yo tengo un restaurante, quizás él me puede ayudar. Y ese es como el primer gancho. Y cuando entras, cuando ven los problemas que tú ayudaste a resolver, esa es la manera en que tu posible cliente o tu futuro cliente se va a sentir identificado contigo y con tu trabajo. Porque va a decir, yo tengo esos problemas, o yo tengo esos problemas similares, o a mí me pasa exactamente lo mismo. Y si él ya lo resolvió para esta marca, y a mí me gusta cómo se ve, quizás pueda hacer lo mismo conmigo. Y ahí está como ese momento de relación en donde el cliente dice, quizás esto puede ser una persona que me trabaje. Bueno, Sebastián, esto ha estado bastante cool. Palabritas finales, no sé si tienes como que algún mensaje que dar a las personas que están viendo este contenido, algunas palabritas finales, o si, cuéntame, ¿cómo Mm, terminamos? pues yo diría que sigan creando, sigan investigando. Es un medio que está cambiando rápidamente actualmente y siempre ha cambiado. Es un medio que evoluciona muy rápido y que el día de mañana no sabemos qué pueda suceder. Entonces, siempre es bueno tener un acervo de conocimientos, lean muchos libros. Yo personalmente, yo tengo ahí mi biblioteca completa de libros. Yo cada mes procuro, cuando me traslado de la escuela, leo un libro de diseño. O sea, cada mes trato de leer un libro de diseño, ya sea de branding, de creatividad, o sea, como englobando toda esta cuestión de el desarrollo de creatividad, procesos industriales, un montón. Y eso al final a ti te va a llenar de un acervo de conocimientos, ya incluso cuando sales de la carrera. No te quedes solamente con lo de la carrera. Sigue aprendiendo, sigue estudiando, incluso en lectura, investiga un montón. Sebastián Cruz, señora y señora. Sebastián, gracias por tu tiempo. Toda tu información va a estar abajo en la descripción, en la cajita de la descripción. Tu Instagram y todo va a empezar a salir por aquí. Mi editor se va a encargar de todo eso. Si alguien quiere comunicarse contigo, ¿cuál es la manera más rápida de hacerla? La manera más rápida es por Instagram o por correo. Me pueden mandar un correo. Siempre estoy al tanto del correo. Entonces, por ahí estoy como más activo en ese sentido de que es más inmediato para mí. Perfecto. Pues absolutamente todo va a ser en la cajita en la descripción. Si quieren comunicarse con Sebastián, hablar con él, joder, janguear, lo que sea, le escriben, va a estar abajo. Y nada, Sebastián, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Kish. Muchas gracias por invitarme. Let's go.